Son los primeros visitantes del Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla. Esta joya arquitectónica del siglo XVIII abre sus puertas de nuevo al público tras someterse a una restauración histórica. Además de los jardines ya inaugurados, los portones, las fachadas, la capilla o los vestíbulos de la mansión palaciega de Don Luis de Borbón recuperan todo su esplendor. Se trata de la primera restauración en los 250 años de vida del palacio, declarado bien de interés cultural. Hasta allí nos vamos en directo. Sonia Gómez, ¿cómo ha quedado el ya llamado Mini Versalles madrileño? Pues Cristina, la parte que se ha rehabilitado ya ha quedado espectacular. De momento no se ha rehabilitado todo el palacio, pero sí alguna de las partes principales. Es el caso, por ejemplo, de las fachadas, que como pueden ver han recuperado ya el mismo espíritu que tenían en el siglo XVIII. Un espíritu que vuelven a lucir los jardines, que en este caso se han replantado con las mismas especies, las especies originales que había en la época. Del interior se ha rehabilitado también una de las estancias principales, como es el caso, por ejemplo, de la capilla. De momento se han invertido aquí 5 millones de euros, de los cuales la mitad son fondos FEDER de la Unión Europea. Hoy se dan por terminadas la primera parte de estos trabajos de rehabilitación y para celebrarlos se están celebrando aquí multitud de actividades. Para esta tarde hay programadas visitas teatralizadas y también un espectáculo pirotécnico. ¿Cuál es la idea a partir de ahora? Pues la idea es seguir con esta restauración hasta que este palacio vuelva a recuperar el mismo esplendor que tenía en el siglo XVIII. La verdad es que hacía como 25 o 30 años que no habíamos venido a Boadilla, lo vimos en la televisión y hemos venido a verlo y nos ha gustado mucho. No todos los días podemos entrar a un palacio como este. Nunca había visto un palacio y me ha gustado mucho. Yo soy de Boadilla y he venido porque mi madre me dijo que iba a haber una visita al palacio y muy interesante todo. Todavía falta mucho aquí en el palacio por restaurar, pero la capilla es un lujo, un lujo. Lo que se ha hecho hasta ahora queda muy bien, la capilla preciosa y los jardines pues también estupendos. La historia de este palacio de Boadilla empezó a escribirse en el siglo XVIII. Don Luis era el hijo pequeño de Felipe V y es el que construye este palacio con una intención que primero no es realmente de hacer su vivienda, pero al final acaba siéndolo. Él vive aquí como 11 años. Desde entonces ha tenido multitud de usos, desde hospital de campaña en la guerra civil a orfanato en la posguerra. Unos usos que habían hecho mella en su estructura, pero esta joya neoclásica vuelve a recuperar el esplendor perdido. Hoy concluye la primera parte de los trabajos de rehabilitación, trabajos que han cambiado imágenes como estas por estas otras. Estamos en la capilla del palacio, que es el elemento arquitectónico más importante de todo el palacio. Un elemento muy interesante de la capilla es este sepulcro de la condesa de Chinchón. Seguramente este es el espacio que se había reservado don Luis para enterrarse él. Eso no se ha cumplido y ahora está en el Escorial. Pero bueno, lo aprovechó su hija. En el interior también se ha restaurado uno de los salones principales. Se llama también Salón de la Música, pero sobre todo de la historia, porque el infante era un gran coleccionista, entonces aquí tiene una colección, yo que sé, de pájaros disecados fantásticos, de otros elementos raros. En el exterior, fachadas, portones o muro perimetral respiran ya su espíritu original. También lo hacen los jardines, replantados con especies de la época. Aquí lo que ha hecho la paisajista es recuperar el jardín que se conocía por un plano de 1868. Y lo que falta, desgraciadamente, en el jardín es la fuente original y que ahora es la fuente principal de los jardines del Palacio Real de Madrid. ¿Cuál es nuestra idea en adelante? Seguir rehabilitando. Es decir, estas son una serie de fases que damos por terminadas, pero lo más importante es que la historia continúa. Continúa el sueño de los boadillenses de devolver a su palacio el aspecto del pasado, pero con la vista puesta en el futuro. La idea es consolidarlo como un polo de atracción turística en el municipio.